Ahí está. Bien. Bien. Lo que vamos a ver hoy es lo que nos quedaba. Hicimos en las primeras clases, nos conectamos a distintos orígenes de datos, a un Excel, a un Drive. Les explicamos cómo conectarnos a una página web. eh, Nos presentamos así muy superficialmente si nos queremos conectar a un sistema que tenga bases SQL. Después les explicamos cómo hacer algunas transformaciones en los datasets que conectamos para después importarlos a Power BI y Desktop. em, y después bueno, aplicar algunas funciones. La idea de hoy es, bueno, llegar a armar toda la parte visual, ¿sí? Los objetos visuales, que muchas veces se descuida porque hay mucho trabajo de transformación de datos, es sumamente importante esa parte, pero también si los datos no están bien representados, no se llega a entender, no se llega a cumplir el objetivo, así que también hay que prestarle mucha atención a cómo los representamos y qué gráficos utilizamos, si son legibles, si se entienden, si los colores son los adecuados, si tiene una lógica con el resto de los datos, con el resto del informe, si es que tiene más hojas, si incorporamos filtros, cómo están interconectados los distintos gráficos, si, bueno, hay que ver que no tenga información redundante, eso muchas veces pasa porque por default, cuando ahora vamos a verlo, pero cuando seleccionamos un objeto visual, por default Power BI te pone el título, te pone las leyendas de los distintos ejes, si tengo eje X y eje Y, te pone o no te pone las etiquetas de datos, bueno, ahí hay que hacer un trabajo de edición de también elegir los colores, la tipografía, que tenga un sentido. Y si trabajan en organismos públicos, seguramente tienen una norma norma de identidad donde tienen que elegir ciertos colores, cierta tipografía, eso lo tienen que respetar. Todo eso es también súper importante a la hora de diseñar un informe. Sí, eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a explicarles los principales objetos visuales, ¿sí? Hay un montón, Power BI ofrece una gama de objetos visuales, pero hay otros más, que sí, ahora lo vamos a ver si uno pone buscar. Para la búsqueda sí o sí tiene que ser el texto en inglés, buscas el gráfico que deseas y te van a aparecer un montón de opciones. Pero igualmente con los que ofrece Power BI yo creo que estamos más que bien, ¿sí? Ahí había una consulta que no llegué a leerla. Yo por mail hice lo que me dijiste y me da el mismo error, desinstalé el programa y en lugar de descargar online intenté por la aplicación y me pedí actualizar y no lo logré. Me dijo el técnico que puede ser por la notebook. Creo que voy a tener que repetir el curso porque no llego a reparar mi notebook. Y después después hablamos, me pasás las especificaciones de tu compu y vemos, porque en general no, o sea, sí pide un cierto nivel de espacio, pero la verdad que no suele tener inconvenientes. Sino lo que podemos hacer es, hay distintas versiones de Power BI. La última quizás, bueno, cada vez va requiriendo un Windows más actualizado, memoria no suele pedir mucho más, siempre pide la misma, pero podemos buscar una versión que se adecue a tu compu, a tu Windows, ¿sí? Porque capaz que no sé cuál tenés, pero si tenés un Windows medio viejo, sí, no va a ser compatible con la nueva versión. Pero yo tengo una página donde están todas las versiones de Power BI y podemos descargar la que sea compatible con tu compu. Así no perdés el curso, porque si es por eso, la verdad que es una pena. Sí, no hay problema, no hay problema. Entiendo que es horario laboral. Bueno, dicha esa introducción, hay que darle bastante importancia a la elección de los objetos visuales, no es solo que quede bonito, sino que tenga una lógica. Dale, bárbaro. Algo que no mencioné es que si tienen consultas, alguna duda,
se pueden comunicar en el foro para que nos llegue a todas las consultas, o si eligen mensaje directo porque es algo bien más, digamos, más individual, me pueden escribir a mí directamente o a Lautaro. Eli no va a continuar estas dos últimas clases, así que si le escribieron, pueden reenviarnos las consultas a cualquiera de nosotros dos o dejar, o escribirnos al mail también, que es, ahora se los ponemos, pero también estamos recibiendo consultas al mail. Más que nada, el mail está bueno porque nos pueden enviar el Power BI, que si es pesado no hay problema, lo podemos recibir, descargar, o si las bases son también de ustedes muy pesadas, o incluso nosotros también podemos responder con algún video que es más sencillo a veces de explicar. Bien, bueno, entonces vamos a arrancar hoy. Esta clase va con lo que es la elaboración de los informes interactivos, ¿sí? Toda la parte visual que hasta ahora vimos un pantallazo, pero la idea es profundizar un poco. Vamos a explicar un poco también de lo que es lo que son las medidas calculadas, que a diferencia de lo que vimos anteriormente con las funciones DAX, que insertamos una columna, una variable en nuestros datasets, en este caso se hacen medidas agrupadas, teniendo en cuenta información de los datasets, pero no están relacionadas, no se incorpora una columna en nuestros datasets, sino que es un cálculo que queda en el aire, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, igual queda así, es más fácil. Em, y Power BI Service, que es la parte de publicación de nuestros tableros, ¿sí? En la página web. Hasta ahora no necesitamos tener una cuenta, ¿sí? No teníamos que loguearnos en Power BI para nada, no teníamos que crearnos una cuenta ni en Microsoft ni en Power BI. Podemos hacer un tablero, tenerlo como una herramienta más de trabajo para hacer procesamientos, limpieza de datos, que es bastante útil. Pero si queremos compartir los tableros, publicarlos en la web, sí, más que nada eso, y programar actualizaciones automáticas, para eso sí vamos a tener que crearnos una cuenta en Power BI. Y bueno, para eso, como les dijimos en la primera clase, tienen que tener una cuenta profesional, es decir, que no puede ser ni Gmail, ni Hotmail, ni ninguna de esas, tiene que ser privada, o sea, el dominio, lo que va después del arroba, tiene que ser de un organismo, una empresa, un organismo. Y bueno, eso es como básico para tener una cuenta, ¿sí? Y ahí publicar los tableros. Si queremos compartirlos, va a ser necesario tener una licencia. Power BI te ofrece la posibilidad de publicar a distintos usuarios que también tengan cuenta Power BI de manera gratuita por 60 días. Después, pasado los 60, tenés que pagar una licencia que no es muy cara, son 3.000 pesos, pero bueno, tenés que asociar una tarjeta y es ahí quizá un poquito más complicado. Pero uno se las puede arreglar sin pagar licencia, teniendo una cuenta genérica de Power BI, como hacen algunos organismos. Tenés una cuenta de Power BI y le compartís las credenciales de acceso, es decir, el mail y la contraseña de la cuenta Power BI. Si con esto no le estás dando acceso a tu mail, simplemente es una cuenta de Power BI con su propia contraseña. Y con esas credenciales de acceso puede acceder a los informes. Esa es una manera de no pagar licencia y te evitas la parte de administración de usuarios, ¿sí? Que es todo también, es otra herramienta de Microsoft. Em, que vamos a ver si la podemos dar como un pantallazo para que tengan idea, pero hasta ahora lo importante, digamos, lo importante de la clase de hoy es elaborar informes, les explicamos los objetos visuales y elaboración de medidas que vi, por lo que vi en los trabajos, varios ya arrancaron, así que está bueno que lo veamos. Bien. Por default, cuando nosotros abrimos la aplicación, nos lleva a la parte de informes, ¿sí? A la parte donde tenemos el lienzo y en el margen derecho tenemos esto, que son los objetos visuales que ofrece Power BI a todos, que están agrupados, se podría decir, por tipo de gráficos, ¿sí? La primera línea tenemos todo lo que son los gráficos de barra, horizontal, vertical, apilados, que suma 100%. En la segunda línea tenemos gráficas de línea, de área, y también con doble eje, eje Y y eje secundario.
Después tenemos estos son más de categoría, ¿sí? Para segmentar datos por alguna categoría en sí. Estos se suelen utilizar un montón, el gráfico de embudo, el gráfico, bueno, acá tenemos de dispersión y de torta y el de circular. Esto también sigue siendo de categoría y de esta línea el que más se utiliza es este que figura como 1, 2, 3, que es una etiqueta de datos, ¿sí? Para mostrar un hecho puntual, un número global, no sé, la cantidad de empleados si tengo un reporte de recursos humanos, el monto total ejecutado en tal año si estoy haciendo análisis financiero. Después tenemos en la siguiente línea estos tres objetos que son clave también. Este es un segmentador de datos, que es para que el usuario pueda aplicar filtros, hacer dentro de un menú desplegable, puede seleccionar un periodo, puede seleccionar una categoría, puede seleccionar un organismo. Bueno, ahí nosotros lo vamos a ver, depende del informe que estemos haciendo. Y estos dos que parecen similares, tenemos una tabla y una matriz, ¿sí? Que mejor se los explico con algún ejemplo. Y el resto, por ahora, esos son como los básicos, ¿sí? Dentro de también esta sección de los objetos visuales, por default está acá está seleccionado este primer icono donde nos muestra los objetos visuales. Pero al lado hay otro icono con una hojita, con un pincel, para que nosotros podamos configurar el lienzo, ¿sí? La hoja en blanco. Ahí nosotros podemos editar el tamaño de la hoja, si si nuestro reporte se asemeja más que nada a no sé, tenemos muchas tablas, nos conviene que sea vertical, a veces horizontal. Bueno, ahí podemos cambiarle el tamaño del lienzo, le podemos también incorporar un fondo, un logo que se vea medio transparente o un color. Bien, ahí va toda la configuración de la hoja. Y después, acá abajo tenemos estos tres puntos que si hacemos clic se habilita, se abre una ventana donde nosotros podemos buscar otros objetos visuales que nos interesen. Ahí hay un montón, hay infinitos. eh, Uno puede buscar una palabra clave y les aparece, y hay objetos visuales gratuitos y hay otros que se pagan y que van si nosotros tenemos una licencia y tenemos una tarjeta asociada, se factura de esa manera, ¿sí? Por haber utilizado un desarrollo de alguien que haya desarrollado, bueno, ese objeto visual. Bien. No pasa nada. Buenos días. Antes de seguir, voy a abrir un tablero que tengo por acá. Y esto era lo que les decía. Cuando abren ustedes Power BI, les aparece esto, ¿no? El lienzo, esto es el lienzo, y esto es los objetos visuales que ofrece, ¿sí? Y como les dije, acá al lado tenemos las opciones para configurar esta hoja en blanco, ¿sí? Lo que se suele utilizar es más que nada esto, configuración del lienzo, donde por default aparece este tamaño, pero lo podemos, como les dije, personalizar al tamaño que mejor les guste y les sirva para no tener que scrollear, porque quizás les queda, o les sirve que haya un scroll para que sea similar a una hoja de oficio, por ejemplo. Y otra cosa útil dentro de esta sección es el fondo del lienzo, que también suele utilizarse un montón, ¿sí? Acá por default está a color en blanco y 100% transparente. Nosotros podríamos seleccionar alguna imagen, algún icono o lo que ustedes quieran y le podemos dar como una transparencia para que se vea en el fondo. Bien, algo también que está bueno que lo sepan es que dentro de acá, de esta sección, nosotros por default también tenemos esta vista de diseño de escritorio, ¿sí? Que es cómo se va a ver el informe cuando el usuario ingrese a la página web cuando se publica, ¿sí? Pero existe también, hay una aplicación de Power BI
que es una aplicación de celular que se descarga como cualquier otra aplicación desde el App Store, creo que desde ahí, o si también tenés iPhone desde la aplicación de descargas de aplicaciones, donde descargas la aplicación de Power BI, obviamente tenés que tener una cuenta y te logueas, ¿sí? Pones el correo por el cual creaste la cuenta y la contraseña. Con eso accedes desde el celular a todos los tableros. De hecho, uno podría actualizar los tableros desde el celular. Es muy útil, está bueno. Si uno em, crea esta vista de escritorio, la puede ver desde el celular sin problemas. Quizá tenés que como apaisar el celular para ver todo el informe completo, pero también te da la posibilidad de diseñar una vista móvil, ¿sí? Si uno hace clic ahí, acá no me aparece, no tengo ningún objeto visual, porque primero tengo que crear la vista de escritorio y luego, con la vista de escritorio y los objetos visuales que elegí, puedo diseñar mi reporte, mi vista móvil, ¿sí? Fíjense que tiene como el tamaño del celular y yo ahí voy a ir seleccionando los objetos visuales que me interesa que se vean en el celular. Así como tengo una vista reducida, em, en general se suelen seleccionar algunos objetos visuales como grandes indicadores, em, porque bueno, tenemos una vista más reducida y es por eso que no se crea de manera automática, ¿sí? Primero tengo que diseñar mi vista de escritorio para después, de acuerdo a los objetos visuales que elegí, armo mi vista móvil, ¿sí? Si no la creo, no pasa nada, desde el celular se puede ver esta vista de escritorio. Se va a ver chiquitito, eso quizás es para que lo tengan en cuenta. Bien, sigamos con la presentación. Bien, esto era lo que les explicaba, que podemos, bueno, cambiar el tamaño de la página, bueno, incorporar un fondo y también diseñar la vista móvil. Esto ya les conté, bueno, acá, lo que se ve acá son objetos visuales, esta es una imagen de un ejemplo, con todos los objetos visuales de la vista de escritorio. ¿Sí? Fíjense que tiene la vista de escritorio, tiene una matriz, tiene un segmentador de datos, o sea, te muestra el objeto visual, el tipo de objeto visual que tiene la vista de escritorio y uno puede ir seleccionando qué objetos querés en tu vista móvil. Como yo no creé, todavía no inserté ningún objeto visual, no me aparecía nada. Bien, vamos con las secciones dentro de los objetos visuales, ¿sí? Tenemos tres iconos. Uno es el compilar visual, es como el básico, donde nosotros nos va a pedir, de acuerdo al tipo de objeto visual seleccionado, los campos que son requeridos para la construcción de ese objeto, ¿sí? Si tengo selecciono un gráfico de barra, seguramente voy a tener un eje Y y un eje X. Entonces, como mínimo, voy a tener que seleccionar de mi dataset dos variables. Si seleccioné una etiqueta de datos, que es para mostrar un dato agrupado, me va a pedir solo una variable, ¿sí? Por eso depende del objeto visual seleccionado. Después, el icono que le sigue es un pincel. Obviamente ahí lo voy a poder editar, le voy a poder cambiar el formato, le voy a poder agregar etiquetas, sacar etiquetas, cambiar los colores. Voy a tener ahí varias opciones que ya vamos a ver. Y por último, un icono de Analytics que es para incorporar datos adicionales que también dependen del objeto visual. Yo ahí mucho no exploré, pero sí hay uno que está bueno. Si nosotros seleccionamos un gráfico de líneas, donde en mi eje X tengo fechas y en mi eje Y tengo alguna variable numérica, me permite incorporar una línea de tendencia, ¿sí? Para que me muestre cómo es la tendencia en ese periodo seleccionado, ¿sí? Eso está bueno, como visualmente es rápido de entender de si la curva es ascendente, medio irregular, pero termina siendo ascendente, te va a mostrar como una línea de tendencia que va en ascenso.
pero hay otras opciones más. Yo la verdad que con estas, mucho no exploré esta parte, pero está bueno si a ustedes les interesa, hay un montón de opciones. Bien, vamos con la primera línea, que son los objetos visuales, con la primera línea de objetos visuales, que son los gráficos de barras, ¿sí? Antes les quería mostrar esto, que acá no me aparecen esos tres iconos que les mencionaba, era porque no tenía ningún objeto visual seleccionado, ¿sí? Pero si yo arrastro o selecciono, hago clic ahí, me aparece como una vista del gráfico que seleccioné, y me habilitan estos tres iconos que les mencionaba. La primera es donde yo tengo que ir seleccionando dentro de mis datasets las variables. Fíjense que acá me pide eje Y, eje X, una leyenda, múltiplos pequeños, que eso no lo vamos a ver, y información adicional información adicional, y que creo que lo vimos en la clase pasada, alguien preguntó, donde puedo sumar datos a mi objeto visual si el usuario navega en ese gráfico, ¿sí? O sea, pasa el cursor sobre ese gráfico, le va a aparecer no solo información de lo que está representado, sino también información adicional que haya seleccionado. Y como les dije, al lado podemos editarlo. Como no tengo variables, no me aparece nada, pero ahora le voy a poner, así vemos un ejemplo. Acá tenemos, es un tablero que tiene información es como si fuese dos tableros en uno, ¿sí? Eso también para que lo tengan en cuenta que se puede armar. Tenemos información de personal de un organismo, que era más o menos lo que veníamos viendo, donde por un lado tenemos la nómina de personas. Ahora vamos a mostrarlo rápidamente. Tenemos una nómina de personas, como toda nómina tiene un legajo, va desde leal, tiene un apellido, nombre, la categoría, dónde trabaja, en qué secretaría. Bueno, esto de un organismo severo de educación, es todos datos ficticios, el cargo, la categoría. Esto sería como una tabla de dimensiones. Algo que no les mencioné, pero está bueno para que lo tengan en cuenta como un ejercicio práctico, es ponerle a las tablas de si son de dimensiones o transacciones, para que ustedes, esto es como una recomendación a lo que se suele usar, para que sea más sencillo después a la hora de interpretar el modelo, ¿sí? Porque a veces pasa que, bueno, trabajan todos los días y se lo saben de memoria, pero a veces hacen un tablero y después pasa un tiempo y lo vuelven a agarrar, entonces esto es más sencillo. Esto entonces, la tabla de la nómina de personal y costo laboral, seguramente el legajo se repite, fíjense que acá este legajo se repite con los pagos que se le hacen a la persona, ¿sí? Bien, y después por otro lado tenemos información de presupuestos, ¿sí? Tenemos presupuesto sancionado, estos son todos datos, nada, que agarramos la estructura y le modificamos los datos, parece ser como es similar, puede ser similar a un parametrizado de SIGAP, con toda la información de ¿cómo se llaman? La categoría del gasto, los organismos, bueno, cuánto fue de sanción, y el presupuesto ejecutado, que es lo que realmente termina, en este caso, devengando cada partida, ¿sí? Y fíjense que si voy a la vista de modelo, ¿sí? Son dos modelos en un tablero. Por un lado tenemos un modelo de gestión del personal, donde tenemos una nómina de empleados con lo que se le paga a cada uno. Y por el otro tenemos un modelo de presupuesto, o sea, un modelo financiero, donde tenemos el presupuesto sancionado ejecutado. Fíjense cómo está armado. Cómo está armado, ¿sí? Por un lado tenemos la tabla calendario, ¿sí? Que es si tenemos fechas en nuestro modelo y nos interesa hacer análisis de tiempo, en este caso yo creo que, bueno, el presupuesto sancionado es a un año, pero el ejecutado me imagino que se va ejecutando mes a mes, día a día, hay que ver qué información hay en esa base, pero hay un análisis temporal ahí que se podría hacer, ¿sí? Entonces, lo ideal es construir una tabla calendario. Fíjense cómo está construida. La tabla calendario está construida con la fecha mínima del presupuesto ejecutado, que es es la base que tiene fechas,
y la máxima del presupuesto ejecutado, ¿sí? Y después también tenemos otra base de dimensiones que es la de organismos, ¿sí? Que es una tabla construida. Fíjense que tiene el símbolo de una calculadora, ¿sí? Eso quiere decir que es una tabla calculada, ¿sí? Se creó a través, mediante esta función DAX, que es distinct, en el cual me arma una tabla con los valores distintivos de las entidades, ¿sí? Si yo voy a la vista de tabla, voy a organismos, fíjense que me aparece que en mi presupuesto sancionado se encuentran estas entidades, ¿sí? Estos ministerios. Entonces, si yo voy a la vista del modelo, fíjense que acá yo están unidas, ¿no? Organismos con presupuesto ejecutado por organismo. Si hago clic ahí, solamente voy a poder ver, fíjense por entidad y entidad. Y también está unida a presupuesto sancionado, hago clic ahí, entidad, entidad. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir hacer análisis de un mismo organismo, cuál fue el presupuesto sancionado y cuál fue el presupuesto ejecutado, ¿sí? Como están de esa manera, esto es lo correcto, ¿sí? Yo podría haber unido directamente entidad a entidad de presupuesto sancionado ejecutado. Pero ¿qué pasa si hay un organismo que se encuentra listado en presupuesto sancionado y no ejecutó? Como ahí empiezan a haber problemas. Por eso está bueno tener una base de dimensiones y donde yo tenga el total de organismos que tiene que tener este modelo. Y por otro lado, tengo la tabla calendario que está unido en este caso, es una construcción, voy a poner un poquito más grande, es una construcción de una variable. Se ve que en este caso se quieren hacer, bueno, análisis no ni de día a día ni de mes a mes, sino la ejecución presupuestal de manera trimestral. Entonces se construyó una variable que ahora si quieren la vemos, en donde en ambas bases, ¿no? En la tabla calendario y en la de presupuesto ejecutado. Entonces, y de la misma manera tenemos unida, no de la misma manera, sino con otra variable. Fíjense que acá el presupuesto sancionado que se sanciona anualmente, entonces no tengo el presupuesto por año sancionado. Entonces, en este caso está unido por año. Y de esta manera yo podría hacer también análisis teniendo en cuenta las fechas, ¿sí? Puedo aplicar filtros donde diga, bueno, quiero ver por año el presupuesto sancionado y cuánto se ejecutó en ese año, ¿sí? Y que esté desglosado por trimestre, porque acá, como está unido por trimestre y año, ya tiene implícito el año, así que voy a poder hacer ese análisis. Bien, esto todo para explicar, porque la forma, todo es importante, o sea, los tres pasos, cuatro, sería importar los datos, hacernos de las bases que necesitamos para armar nuestro modelo es clave. Eso como primer paso, ¿no? Que puede ser que tengamos que construir tablas, como es este caso, nosotros tenemos que crear una tabla de calendario, una tabla de organismos, o incluso nos damos cuenta que necesitamos crear o tener otra tabla, o armar, no sé. Esa parte es sumamente importante, de hacernos de todos los datasets que van a ser necesarios para nuestro modelo. Después, la parte de transformación, como se ve, acá también es importante, ¿sí? De sacar los valores nulos, de que los formatos estén bien, de que el monto de vengado sea un número decimal, de que las fechas estén en el formato correcto. Toda esa parte también es clave para después tener datos confiables, ¿sí? Y que estén normalizados. Y esta parte también que muchos no le dan bolilla, que es la parte de las relaciones entre las tablas, ¿sí? La manera en que se relacionan, de cómo construyo el modelo para después hacer los objetos visuales, también es muy importante, ¿sí? Em, Cuando yo armo estas tablas de dimensiones, lo que me imagino, lo que se debería imaginar un analista, es que va a utilizar lo que hay en esas tablas para después armar los distintos filtros para poder también hacer, bueno, para después utilizarlos en los gráficos. Así que, y una vez que tengo esto bien armado, ahí sí puedo armar
los objetos, ¿sí? Después les voy a mostrar qué pasa si yo edito una relación o si rompo una relación, cómo afecta a los objetos visuales. Bien, teniendo esta introducción, vamos a armar, vamos a armar distintos gráficos, ¿sí? Voy a arrancar con este de costo laboral que quizás es más sencillo, solo son dos tablas donde tengo la nómina y tengo el costo laboral por hora. ¿Sí, Lau? No, quería sumar algo ahí a lo que decías, eh, que a veces hay que generar agrupamiento de datos en función de los gráficos que se quieren hacer. En este ejemplo vos tenés mucha información que está por día. El dato que le identifica es, por ejemplo, la fecha en la que se realizó el devengado. Y después, si uno quiere construir un gráfico temporal que muestre la evolución de esos gastos, eh, a veces tener la información por día y mostrarla por día, como que no es bueno para el que va a visualizar, porque te van a quedar Claro, muchos datos, un dato individual por cada uno de los días. Entonces, ahí lo que se puede hacer es construir el dato a nivel mensual, o como vos recién decías, el dato a nivel trimestral, que exacto. eso como que ayuda mucho a la visualización del usuario final. Y bueno, y eso se hace en esto que planteabas vos recién, de la transformación la transformación de los datos. Eso tenerlo presente al momento de diseñar y empezar a pensar, bueno, ¿cómo voy a querer que se visualice? Claro, ahí dice Luca. Mm. Bueno, hay que hacer un Bueno, con trabajo Power BI no de, se te va a trabar nada. claro, pasarlo mensual o puede ser trimestral, depende de lo que uno quiera mostrar. Si no, te va a quedar como un gráfico súper largo, con un eje X súper largo, con un montón de puntitos o un montón de barritas, que a los fines de la información Sí, no no suma sirve. nada. Hay veces que sí que necesitas ver el detalle del día. Igualmente se puede incorporar ese detalle, pero si el usuario quiere explorar más al detalle, como se puede armar esto de que vea visualmente a nivel agrupado, puede ser trimestral, mensual, y después con una función, sí, con una herramienta de los objetos visuales que se llama drill down, uno puede ir explorando los datos. Pero ahora es una función que la vamos a ver también, Te sumo como para verlo. un Sí, comentario más. Eh, Esto lo vi en algunos trabajos que se presentaron en cursos anteriores, que es el problema de cuando hay una alta concentración. Supongamos que tenemos 10 variables que queremos analizar y hay dos de las variables que concentran un volumen muy alto de datos. Supongamos, estamos analizando 10 organismos públicos y hay dos organismos públicos que gastan el 90% del presupuesto. Eh, entonces, los otros 8 organismos que gastan muy poquito presupuesto, por ejemplo, en un gráfico de barras, esa barra se va a ver muy chiquitita y los dos organismos más sí, grandes van a tener barras muy grandes. sí, Entonces, te si yo modifica la escala, te Power modifica BI. la escala, exacto. Claro. Entonces, el tema de la escala en función de los datos que voy a analizar es como súper importante, porque capaz lo que me conviene hacer es aislar esos dos organismos que ejecutan muchísimo dinero y generar un gráfico aparte para esos dos y otro gráfico que me permita ver las diferencias que hay entre los organismos que gastan menos recursos. Si no, el gráfico por la escala se va Sí, sí, no a anular visualmente eso. no se entiende nada. Sí, Exacto. ahí se Esas puede cosas. aplicar filtros de ranking, que ahora lo vamos a ver también. Uno podría en los objetos visuales decir que solo se vean los top 10 por determinada variable. No sé, en este sentido de los que más ejecutaron o los que más presupuesto sancionado tienen. Entonces podría decir, bueno, mostrame los top 10, ¿no? O los primeros tres. Y eso, obviamente, ese ranking es variable, ¿sí? Así que se va ajustando. Uno lo programa, digamos, lo pone ahí en el objeto visual para que eso quede estipulado así y eso se va a ir moviendo. Bueno, vamos entonces con algún objeto visual, ¿sí? Primero el de costo laboral, que es más sencillo. Como le dije, teníamos la tabla de dimensiones y la de costo laboral. Entonces, vamos a suponer que queremos saber cuántos empleados hay por dependencia, ¿sí? Entonces, vamos a usar
esta de que tengo la nómina de empleados, ¿sí? Para vamos a ver, vamos a usar el legajo como un conteo, ¿sí? Legajo como un conteo. Y le habíamos dicho de la dependencia. Fíjense que esto se puede ir arrastrando hasta que yo me acostumbre a bien dónde poner los datos, ¿sí? A mí no me está permitiendo arrastrar, me parece porque es una cuestión de Webex Webex que no me permite arrastrar, no sé por qué. Pero ustedes pueden arrastrar, sí, ahí sí, pueden arrastrar la variable y ponerla donde corresponde. Si se confundieron, nada, lo editan así, lo cambian y entonces puse en el eje Y, que es las dependencias, ¿sí? Y en el eje X, un recuento de los legajos, ¿sí? Que básicamente son la cantidad de personas por dependencia. En el eje X, si hago clic sobre la variable, me aparecen una serie de cálculos, que estos se llaman medidas implícitas que me puede hacer Power BI, ¿sí? Por default aparece siempre cuando elijo variables de texto, me aparece un recuento, ¿sí? Me está contando la cantidad de legajos que hay en eh, esta nómina de empleados. Yo acá los que les recomiendo para este tipo de gráficos es hacer un recuento distintivo. ¿Por qué? Porque fíjense que cambió. Puede ser que, esto depende del objetivo, puede ser que una persona esté asociado a más de una dependencia. Entonces, ¿qué me está haciendo? Me está contando la cantidad, básicamente la cantidad de líneas que hay en mi tabla de dimensiones personales. En cambio, si elijo un recuento distintivo, me va a contar cada legajo de manera unívoca, ¿sí? Entonces va a ser distinto. Depende de lo que quiera, por eso siempre depende de lo que quiero mostrar. ¿Qué quiero mostrar? La cantidad de legajos a los cuales no sé, se le paga, bueno, ahí voy a hacer un recuento, ¿sí? Porque una persona va a recibir distintos ingresos de acuerdo a las dependencias en las que esté vinculado. Ahora, quiero saber cuántas personas únicas tengo, cuántas personas o cuántos docentes tengo no sé, en la provincia y tengo que hacer un recuento distintivo, ¿sí? Porque no me interesa en cuántas dependencias esté, sino cuántas personas tengo registradas. Por eso siempre depende del objetivo, ¿sí? Y la leyenda es la manera en que se va a agrupar cada una de estas líneas, ¿sí? A ver si con algún ejemplo vamos a agarrar eh, categoría agrupada. La voy a arrastrar a ver si me deja así. Si yo pongo ahí, no sé si se ve. Hay una función acá de los objetos visuales que es modo enfoque, que esto también cuando uno lo publica lo puede usar el usuario, que es para que me lleve a una hoja sola donde pueda ver más grande el objeto visual, ¿sí? ¿Qué está haciendo acá? Cada dependencia tiene X cantidad de leajos, ¿sí? Y a su vez me está dividiendo esta cantidad total por categoría, ¿sí? Por administrativo, fíjense que, bueno, acá los colores encima están muy, no, es un error bastante frecuente, yo esto lo editaría porque no se entiende, no se ve visualmente bien la diferencia. Esto se puede editar, barras, no, sí, no, tengo barras, acá. Esto se puede editar, fíjense, en barras, dice serie todas, está por default este color, pero podría editar administrativos, le puedo poner el color, voy a buscar más colores, color verde.
Es horrible, pero bueno. Cargo docente, no sé, color gris. No, para que se vaya distinguiendo bien. Pero básicamente lo que hago incorporando esta leyenda es a la línea del recuento de dependencias, dividirlo por alguna categoría, que justo elegí el nombre categoría, ¿sí? A este objeto visual, como les dije, yo puedo sacar la categoría, porque capaz que muchas veces lo que pasa es que también eso hay que fijarse por poner muchos datos, agregarle mucho, o querer en un gráfico resolver varias preguntas, varias consultas que se suelen hacer, se recarga de información y termina siendo, en vez de agregar valor, resta, ¿sí? Eso también hay que ver. En este caso me parece que está bien porque son pocas categorías. Ahora, si son un montón, vamos a cambiarlo por, a ver, posición. Por aquí está, son un montón. Fíjense posición. Hay un montón de posición. Administrativo, administrativo de trámites internos. Fíjense cómo el objeto visual le quise agregar valor, o sea, dentro de, por ejemplo, de esta dependencia, educación y empleo, tiene un montón de distintas posiciones, porque debe ser un organismo súper grande. Ya esto pierde valor, ¿sí? Eso también para que lo tengan en cuenta. Y a este objeto visual voy a volver para atrás, lo puedo editar, ¿sí? Voy al pincelito y esto también para que lo tengan muy en cuenta, que es algo que suelo ver, no solo seleccionen el objeto visual, sino que también destinen un poco de tiempo a lo que es a ver con una mirada crítica qué es lo que estoy representando, ¿sí? Por ejemplo, si ya tengo un título, esto se puede editar. Esto en general se construye solo el título de acuerdo a las variables que elegí. Si acá me dice que es un recuento de legajo por dependiente. Entonces, el eje Y ya no sería necesario, o para mí me parece súper redundante, que tenga una aclaración de qué tengo en mi eje Y. Eso se puede sacar. Voy al eje Y y le saco el título, ¿sí? Cuando tengo información redundante, siempre es mejor tener como si ya se entiende, hay que sacarle los datos que también son súper redundantes. Acá también me serviría mucho tener, algo que se suele usar mucho, es la etiqueta de datos, ¿sí? O sea, el número total de personas por dependencia, ¿sí? Entonces acá a mí ya no me serviría tener el eje X tampoco, porque ya sé que mi máxima dependencia tiene 217 empleados y acá en mi eje X me lo muestra así. Esto yo lo puedo sacar. Puedo sacar el eje entero derecho, es decir, que no estén los valores y bueno, el título tampoco, porque ya me lo dice el título. Y también podría editar en general el título, ¿sí? Le puedo decir que cantidad de empleados por dependencia. También podría editar como la letra, el color de la letra, el tamaño, etcétera. Y Lau, habías levantado la mano. Sí, en función de esto que planteabas de la simplificación de la información en el gráfico que uno presenta, eh, también eso es como un indicador de si el gráfico que estoy eligiendo es el correcto o no. Si yo necesito ponerle un título, una referencia al eje X, otra referencia al eje Y, etiquetas de datos, o sea, cuanto más información le tengo que poner al gráfico, es un indicador de que capaz el gráfico que estoy eligiendo no es el correcto. O sea, la idea es que la relación que exista entre el gráfico y la información eh, tenga que ver específicamente con esto, con la gráfica. O sea, que la gráfica en sí misma explique la mayor cantidad de cosas Sí, posible. Si yo le tengo que agregar etiquetas de datos, una referencia del eje X, una referencia del eje Y, escribir un párrafo arriba del gráfico diciendo en el gráfico de abajo usted observará bla, 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 eso es una indicación de que capaz la elección del gráfico que hice no es la mejor. Eso tenganlo exacto, presente para la elaboración. exactamente, sí. Sí, siempre se debería poder interpretar a simple vista, sí. Bien.
Fíjense qué pasa si ahora yo quiero cambiar este tipo de gráfico, ¿sí? Lo puedo hacer manteniendo estas variables, o sea, no tengo que arrancar de cero, ¿sí? Simplemente hago clic sobre el objeto visual y selecciono por el que quiera cambiarlo. Si me doy cuenta que este no me gusta mucho, lo cambio, fíjense, lo voy a cambiar al mismo gráfico de barras, pero vertical. Fíjense cómo cambió, ¿sí? Eh, Visualmente, ¿sí? Acá vemos lo de la escala, ¿sí? También vemos que no se ve nada, las dependencias como tienen nombres largos, me aparecen, algunas me aparecen voy a agrandar ahí un poco, me aparece punteada, lo tengo que agrandar un montón, no está bueno, ¿sí? Puedo volver atrás y quedarme con el anterior. Esto también siempre debería verse de manera clara. Vamos a ver lo de los filtros, ya que estamos. Voy a achicar un poquito acá. Fíjense que acá el objeto visual yo le puedo cambiar el tamaño y cuando le cambio el tamaño también se modifica esto que está acá, que es para scrollear, ¿no? Supongamos que no quiero que figure de esta manera porque hay un montón de dependencias que no me interesan, ¿sí? Voy a la solapa de filtros que no la vimos hasta ahora. En la solapa de filtros, si yo no tengo nada seleccionado y hice clic acá sobre el lienzo, me va a aparecer la posibilidad de aplicar filtros en esta página o en todo el tablero, ¿sí? Yo podría decir que podría aplicar acá, eh, vamos a decir que en mi tablero a mí no me interesa, en todo el tablero, no voy a hacer análisis selecciono todo de esta categoría administrativa. Bueno, no, mejor voy a poner así se ve mejor, una dependencia agrupada. Voy a seleccionar todos y voy a decir, no, a mí solo me interesa ver en mi informe el cargo docente, ¿sí? Las dependencias que tienen cargo docente. Esto también para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer filtros en sus tableros, porque también lo vi. Cuando dicen, no, a mí en este tablero a mí solo me interesa ver del año 2024. Entonces filtro, saco lo de los años anteriores. Cuando yo hago eso, está bien, puede ser que yo quiera ver solo información del año, pero por ahí es muy útil ver, por ejemplo, se me ocurre cómo fue el año anterior. Y si yo saqué datos, o sea, tener como una etiqueta de, bueno, la variación respecto al año anterior, solo como información que puede sumar. Si yo saco la información de los años anteriores o de alguna categoría en particular, no voy a poder hacer ese tipo de análisis, ¿sí? En cambio, si yo dejo la información y trabajo sobre estos filtros que pueden, como vemos, podemos hacer filtros a todo el tablero o de hecho a esta página nada más. Bueno, acá voy a mostrar 2024. Entonces, bueno, entonces pongo acá filtro de esta página, año 2024. Y el resto de las hojas puedo tener años anteriores, como también no se pierdan eso. No tengo que hacer, esto más que nada para no hacer un tablero por cada informe que tenga que hacer, ¿sí? Porque tengo que hacer de tal categoría o me interesa hacer de tal año. Para eso está bueno mejor aplicar estos filtros. Aparte, Power BI se maneja o sea, está preparado para soportar un montón de datos, ¿sí? Tiene que ser, tienen que ser millones de registros para que se trabe. Bien, entonces acá uno podría aplicar filtros en todas las páginas. O sea, el tablero no va a tener información sobre un administrativo que tenga el cargo, que tenga esta categoría, ¿sí? Esto se puede limpiar con la gama de borrar o la puedo eliminar. Y este ojito acá lo que me dice es, lo que me indica es si yo voy a publicar, o sea, voy a hacer visible cuando lo publique, si el usuario va a poder editar este filtro, ¿sí? Porque cuando se publica, el usuario va a poder ver esta solapa de filtros, ¿sí? Si yo lo tengo visible, esto, y por default está de esta manera, y lo tengo visible, el usuario puede abrir esta solapa y decir, no, a ver cómo fue, no quiero que esté incorporado. Muchas veces no quiero que haga eso el usuario, ¿sí? Porque no quiero que tampoco llegue, porque me rompe el esquema, no sé. Bueno, lo oculto y no se va a publicar, no va a poder editar esta parte. Bueno, le voy a sacar
Lo que le quería mostrar era que también, además, puedo aplicar estos filtros, pero si yo hago clic sobre el objeto visual, sobre alguno, no arma, no elimina nada. Es como, esto todo de los filtros es visual, por eso y yo les recomiendo que, a menos que sean datos basura, ahí sí saquen todo de Power Query o columnas que no van a usar. Pero datos así categóricos de, no sé, quiero analizar tal prestación, y entonces me voy a quedar con esa, y la saco en Power Query de todas las demás. Y capaz que está bueno compararlo con otras prestaciones, usar un segmentador de datos tal cual, eh, o usar esta parte de filtros, diseñar distintas hojas de acuerdo a los tipos de datos, pero como está bien quedarte con ser más eficiente el modelo y ser bien puntual, pero a veces sirve tener la base entera para después hacer más que nada comparaciones con mi punto de análisis. Si estoy analizando 2024, bueno, que en algún momento me imagino que va a ser útil hacer una comparación respecto al año anterior, porque capaz que el dato aislado no me dice nada. Bien, eso para que lo tengan en cuenta, esta parte de filtros, cuando hago clic acá en el objeto visual, además de filtro de esta página y filtro de todas las páginas, se me habilita filtros de este objeto visual. Y fíjense que me aparecen dos variables, ¿sí? Que básicamente me van a aparecer acá tantas variables en tanto tenga mi objeto visual. Este objeto visual tiene dos, ¿sí? Pero si yo le hubiese puesto además categoría a la leyenda, fíjense que me aparece también ahora categoría agrupada. Y yo podría acá, si hago clic en esta flechita, también hacer, no quiero poner los carga docentes, ¿sí? Hacer filtros de este tipo. O dependencia también. Bueno, este recuento de legajo. Acá es donde voy a aplicar lo que les decía, ¿sí? El ranking. Quiero mostrar las dependencias que tengan cierta cantidad de empleados porque los que tienen menos de X cantidad, menos de 35 no me interesa. O quiero ver los primeros 10. Bien, eso lo puedo hacer acá. Abro recuento de legajos y eh, es, ah, si, mm, si yo hago clic acá me aparece esto, ¿no? Es menor que, es mayor que, o sea, le podría decir que solo me muestre es mayor que 35 y aplicar filtro. Fíjense que me aparecen estos. Si no, otra es la del ranking, ¿sí? Y eso se hace de esta manera, que es medio, no es tan intuitivo, o sea, de hecho ahora me estaba costando otra vez decir dónde está el ranking. El ranking lo aplico sobre la categoría que quiero rankear, sería. O sea, yo quiero decir, mostrame las dependencias, las primeras 10 dependencias que tengan mayor cantidad de empleados. Entonces tengo que ir a dependencia, no tengo que ir al recuento de empleados. Voy a la flechita y fíjense por defecto está este filtro básico, ¿sí? Donde yo puedo seleccionar, filtrar los que yo quiera. Pero hay un filtro top N, ¿sí? En donde yo le puedo decir, mostrame o los que menos empleados tienen o los que más empleados tienen. Vamos a ponerle los que más. Y vamos a decirle los primeros 10, por ejemplo, ¿no? Y para que esto se me habilite, aplicar filtro, tengo que decirle por qué valor, o sea, qué valor va a tomar para hacer ese ranqueo. Bueno, va a tomar el recuento de leajos, ¿sí? Entonces voy allá y lo arrastro por valor recuento. Y acá me permite hacer también esto de los recuentos distintivos, recuentos. Aplico filtro y fíjense que ahora sí se me ranqueó las primeras dependencias por la cantidad de personas que tiene vinculadas. Sí, Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Puedo hacer una ¿cómo va? consulta? Sí, obvio. Esta opción de los filtros, yo tengo idea
haber visto algún modo en el que la posibilidad del desplegable de elegir el filtro está como si te dijeran el objeto visual arriba, por Sí, ejemplo, al costado, donde ahora lo fuere. vemos. Es un objeto visual de por sí. Perfecto. Sí, 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 sí. Perfecto. Este es el segmentador Gracias. de datos. Es este embudo que se utiliza un montón. Ahora lo vamos a ver, pero es. Esto de los filtros es para que ya tener fijado los datos que va a mostrar mi objeto visual, ¿sí? Y no, por más que yo aplique o saque filtros, no se va a mover, ¿sí? Y es muy útil cuando tengo un montón de datasets súper completos o por ejemplo puede ser que en un tablero tenga una hoja que va a ir se lo voy a compartir a tal secretaría, entonces, nada, no quiero que vea de todas cómo está, no sé, cuántas personas tiene otra secretaría o lo que sea. Entonces, de esta manera es útil usar esto, ¿sí? Como que uno diseña lo que va a ver en esta hoja en particular o en este objeto visual. Bueno, ya que estamos, vamos a lo del segmentador de datos, nos salteamos un poco, pero así está relacionado, ¿sí? Otra manera de aplicar filtros, pero esto es ya darle la posibilidad al usuario que interactúe, que eso es lo bueno de Power BI, que puede el usuario interactuar con el objeto, con el informe, es la de aplicar los segmentadores de datos, que también es una función también de Excel, que lo tiene, pero bueno, acá está bueno porque yo puedo, ahora vamos a ver, puedo establecer las relaciones puedo decirle qué objetos visuales tiene que filtrar, cuáles no. Bien. Entonces, hice doble clic o arrastré el objeto visual al lienzo, ¿sí? Fíjense que en compilar visual, este objeto visual solo me pide un campo, ¿sí? Agregar campos aquí. O sea, solo una línea. ¿Sí? Acá igual puedo establecer como distintos niveles, ahora lo vamos a ver. Entonces yo le podría decir que haya un filtro por posición, ¿sí? Y esto se puede editar, ¿sí? Fíjense que si yo lo agrando es eh, una lista donde el usuario puede hacer clic acá y puede filtrar el objeto visual, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces me va a mostrar la cantidad de empleados por esa posición y en estas dependencias. Y voy a sacar este top, así me figura todo. Bien, esto se puede editar, porque la verdad que está bueno, pero cuando tengo pocas opciones, en este caso tengo varias, y lo que convendría es editarlo, ¿sí? Eso se puede editar acá en el pincel, y en configuración del segmentador de datos, puedo editar el estilo, ¿sí? Está acá, esta opción es lista vertical, ¿sí? Que es básicamente una variable abajo de la otra, ¿sí? De la columna que haya elegido. O para mí lo mejor en este caso es que sea un menú desplegable, ¿sí? Donde tengo posición, hago clic ahí para visualizar y me muestra las distintas opciones, ¿sí? Esto, eh, lo que haría editaría de este objeto visual fíjense que el usuario tiene que ir a buscar eh, la posición. Algo que se puede editar es esto. Si hago clic en los tres puntitos, habilito la función buscar, hago clic ahí en buscar, y fíjense que ahora me aparece una lupita donde yo podría escribir y buscar, me trae las coincidencias, ¿sí? Eso es muy útil cuando tengo un menú desplegable muy grande, me evita nada, estar buscando. Si aparte quizás quiero ir a buscar un nombre que por ejemplo, quiero ver todo lo que tenga patrimonio y me va a mostrar si contiene esa cadena de texto. Esto lo puedo hacer cuando obviamente el campo que elegí acá es una cadena de texto. Em, Fíjense que también que yo podría, esta es una posición, pero yo podría, a ver si me deja, sí, podría incorporarle distintos niveles a mi segmentador de datos. Fíjense lo que pasó, agregué la dependencia. Fíjense que me aparece
la dependencia y si abro me aparecen las posiciones que tiene esa dependencia. Y esto es como para hacer una búsqueda eh, más detallada, ¿sí? Y quizás me ahorro tiempo. Algo que también veo acá, esto se suele, fíjese que hay, si hay hay una posición que no tiene una dependencia. Habría que ver, esto está bueno, es un indicador, ahí también depende uno tiene que ser criterioso con estos. Acá suelen aparecer como cositas de este estilo, tiene que ser, mira, hay una posición que no está asociada con una dependencia, tengo que arreglar la tabla eh, de personal, ¿sí? A ver qué pasó ahí, se eliminó una dependencia que tengo que dar de alta. También a veces aparecen líneas en blanco porque no las quité de Power Query, ¿sí? Lo podría hacer acá, ¿sí? En los filtros puedo decir que, que solo me aparezcan las que tengan datos, ¿sí? Entonces, prolijo un poco la base, pero no tengo que perder de vista esto, ¿sí? Esto que quedó acá, que me indica que hay algo raro en mi set de datos. O que tengo que hacer transformaciones en Power Query, como eliminar eh, filas en blanco. Bien, acá puedo ir aplicando tantos objetos visuales como como quiera, ¿sí? Eh, Fíjense que puedo, con control V y control C, puedo, eh, y con suprimir, puedo ir creando o eliminando objetos visuales. Y de hecho también podría, a partir de un objeto visual, cambiar a otro que quiera, ¿sí? Fíjense, cambié a un embudo, que no tengo datos, o sea, el embudo me pide más datos, valores, ¿sí? Que acá no estoy poniendo. ¿Vamos bien? Porque fue un poco mezclado, pero bueno, se entiende, ¿no? Bárbaro. Bueno, estos objetos visuales también son muy utilizados para aplicar filtros por fecha. Fíjense que si yo selecciono alguna variable que tenga fecha, que debe tener, este costo laboral debe tener alguna variable de fecha. Fecha, fecha, fecha. Ah, no, no hay fechas. ¿No hay fechas o no me reconoce el formato? Fecha inactiva. Ah, sí, acá hay fecha. Formato texto. Ah, bueno, voy a convertir a formato fecha. Dije, a ver. Igual los formatos, siempre, como les dije, en Power Query. Bien. Fecha inactiva, que me imagino que debe ser la fecha en la que se fue la persona, ¿sí? En el formato voy a seleccionar otra vez el segmentador de datos, fecha inactividad. Me aparece el diseño de este segmentador de datos está como un menú desplegable porque quedó como copié y pegué el anterior, pero vamos a editarlo, ¿sí? Las fechas lo que permite fíjense que ahora se me habilitaron más opciones y eso también depende de la variable que haya incorporado en mi segmentador de datos. En eso como Power BI detecta la variable y me ofrece otras opciones. La que es muy utilizada para fechas, es esta opción de vista que es entre, ¿sí? Fíjense que me aparece una fecha de inicio y una fecha eh, final para mostrarme los datos, ¿sí? Acá está bueno porque se me abre como un calendario y me detecta la fecha mínima y la fecha máxima que hay en mi set de datos. Fíjense que como fecha de inicio me va a mostrar la más antigua que detectó en mi dataset y la fecha máxima que detectó en mi dataset como fecha final. Y esto yo también, me aparece acá por defecto, este control deslizante en donde yo podría, como a veces si tengo no, muchas fechas, está bueno para acercarme a algún día en particular y después editarlo porque me lleva aproximadamente a donde esté situado. Em, Bien,
Algo que voy a aclarar, si fíjense que yo aplico filtros y eso repercute en los objetos visuales. Tengo este segmentador de datos, ay, no sé por qué este segmentador de datos lo tomé de costo laboral y fíjense algo, ¿no? Cuando selecciono el objeto visual, me marca con un verde el dataset donde estoy eh, seleccionando, o sea, que me muestra las variables, o sea, el dataset donde están las variables que estoy utilizando en mi objeto. Acá estoy usando fechas que está en costo laboral. Si lo abro, me marca cuál es la variable que estoy usando. Entonces, estoy usando una variable de costo laboral y en este objeto visual dos variables de dimensión personal. Y si yo hago modificaciones, aplico filtros en este segmentador, repercute en el objeto, por más que sean de distintas bases. Y esto sucede básicamente por cómo están relacionadas, ¿sí? Esto, si yo acá rompo esta relación, para que quiero ver cómo las relacioné, número de la JE. Si yo rompo esta relación, y voy otra vez al objeto visual, fíjense que ahora no pasa nada en el objeto de abajo, ¿sí? Porque no existe relación entre las bases. Entonces no se va a mover nada. Acá me va a mostrar todo sin filtros. Podría aplicar acá filtros porque esta variable está, o sea, comparten dataset. Pero como no está relacionado esta variable de fecha, no aplica ningún filtro, ¿sí? Entonces, esto para que sepan lo importante que son las relaciones entre las tablas y los objetos visuales. Voy a volver a crearla, dimensión personal, extra legajo, legajo y acá me lo debería haber detectado, a ver si lo detectó. No, no me veo. Voy a volver a sacar y ahora sí me filtra. ¿Y qué va a filtrar? Bueno, de acuerdo a los pagos que hice, o sea, estoy filtrando por fecha de pago, ¿no? Fecha sí, de pago acá en esta base. Entonces me va a mostrar a las personas que figuran en mi nómina de empleados que tengan coincidencia en esta fecha, ¿sí? Esa es la relación. Bien, venimos bien hasta acá, o sea, cómo está todo interconectado, las relaciones, los objetos visuales. Voy a seguir con la presentación porque ya me perdí. Esto ya lo vimos. Ahí me parece importante también lo que decís, que al momento de hacer el gráfico, cuando hacemos el gráfico, también el gráfico nos va a alertar sobre errores en la interconexión en las tablas. O sea, vamos a querer mostrar algo y vamos a ver que no lo estamos pudiendo mostrar, entonces nos va a obligar a volver para atrás, ir a revisar la interconexión entre las tablas, pasarla de ajuste, volver a actualizar el gráfico. Como que también el gráfico es un check Sí, de cómo tenemos diagramado el tablero. sí, totalmente. Sí, cuando hacemos el informe ahí saltan un montón de... Por eso hay que, nada, hay que estar viendo. Siempre es recomendable hacer un chequeo aparte. Bueno, me tiene que dar el total de empleados. Agarré el Excel o agarré la base y me tiene que dar que tengo tanta cantidad de empleados. Lo veo, lo saco lo paso a Excel y como, sobre todo las primeras veces que ustedes se manejan con esta herramienta, para asegurarse de que esté bien el modelo. Bueno, ¿cuántos pagué? ¿Cuántos pagos registré en tal mes?
De estas dependencias, sí, está bien, listo, perfecto. Entonces, como hacer esos chequeos por fuera de la herramienta hasta que la tengamos súper clara, siempre es recomendable. Bien. Después, la segunda línea de objetos visuales tenemos muy parecido a los de arriba, pero la diferencia es que son gráficos de línea o de área. Tenemos, en vez de columnas, tenemos líneas, ¿sí? En este caso tenemos, se suelen utilizar mucho acá como se muestra para gráficos que tengan fechas, ¿sí? Para mostrar tendencias, algún tipo de tendencia. Y también otra de las opciones que tenemos en esta línea es la de ejes em, con eje principal y eje secundario, eje Y, ¿no? Entonces tenemos en un solo gráfico dos tipos de variables que incluso pueden tener distinta escala. Puedo tener en una pesos y en otro un porcentaje, ¿sí? Como acá se muestra en este objeto visual, esta es del tablero de elecciones, de los resultados de una de las elecciones. Entonces tenemos la cantidad de votos por categoría y la diferencia, se hizo un cálculo de la diferencia de votos respecto al máximo para interpretar a ver cómo fue la caída o la suma de los votos. Sí, la diferencia entre los votos entre las distintas categorías. Entonces, nada, en un objeto visual puedo tener más de una información. Ahora lo vamos a ver con algún ejemplo. Bien, entonces acá vamos a seleccionar todos y dado que tenemos fechas, vamos a poner algún objeto visual de los pagos. No, fecha de inactividad era. No tengo el pago. Bueno, como FX y vamos a poner el recuento de leajos. Prenderlo por allá. Uy. Que seleccioné el objeto visual de líneas, este es el primero que me aparece acá, y en el eje X es donde se pone la variable temporal, y en el eje Y alguna variable que numérica, ¿no? Fíjense que la fecha de inactividad acá, ¿qué es lo que estaría mostrando? ¿Cómo fue las renuncias o despidos a lo largo de este tiempo, ¿no? En el cual yo tengo grabado. La fecha de inactividad es una fecha que tiene jerarquía, ¿sí? ¿Qué quiere decir jerarquía? Que me divide la fecha de acuerdo a año, trimestre, mes y día. Esto se puede editar, esto también lo que decíamos. Si yo hago clic acá sobre esta flechita, me dice, me da dos opciones respecto a cómo se visualizan estos datos. Puedo mostrarlo como una jerarquía de fechas o puedo mostrarlo como una fecha y listo, ¿sí? Como la fecha. Entonces, acá, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar los días, ¿sí? Fíjense que si yo arrastro el cursor, me está mostrando la cantidad de personas que se desvincularon en determinado día, ¿sí? Esto va a depender de, bueno, lo que yo quiera visualizar. Lo que puedo hacer es pasar a jerarquía de fechas, y ya de paso les explico algo, que es la función esta que está acá, que es la que me permite ir bajando en el nivel de jerarquía. Acá el primero que me figura es el año, pero podría, haciendo clic en la flechita, pasar a trimestre. Fíjense que la segunda opción es trimestre. O podría pasar a mes, ¿sí? Está permitiendo. Ahí está. A mes y a día, ¿sí? Ahí está el mes. Acá lo que podría
uno lo puede sacar y decir, no, yo solo lo quiero ver directamente con que no pase por el trimestre, sino que lo haga a nivel mes, ¿sí? Sigo un Ahí poco más abajo. Sí, figura, si se fijan, a medida que eso va cambiando, fíjense que va cambiando la tarjetita que está ahí. Dice, esa por año, por mes, por día. A medida que ya la va modificando, te va indicando qué estás haciendo. O sea, qué jerarquía de fechas estás utilizando. exactamente. Em, Esto está bueno muchas veces para decir, bueno, no, yo quiero mostrarlo a nivel por defecto, a nivel por default, a nivel mes, pero que el usuario tenga la posibilidad de ver a nivel día, ¿sí? Fíjense que aparece el mes con los días acá. Y fíjense algo que es lo que le mencionaba respecto a la utilización o no utilización de la tabla calendario. Fíjense lo que pasa acá. En mi eje X tengo información o días incompletos porque solo me va a mostrar los días que tengan datos. Entonces, no me va a mostrar, no me va a representar, visualmente no se va a ver muy claro los periodos en los que no hubo desvinculación. Porque fíjense que del 1 de enero pasa al 2, después pasa al 5, después pasa al 10, ¿sí? O sea, lo ideal sería tener una tabla calendario con todas las fechas y que mi eje X esté las fechas completas. Y sí, bueno, relacionarlas obviamente, y de esa manera tengo la información completa. Pero bueno, si no, esto no está, tampoco no está mal, nada mal. Bien, vamos a seguir con la presentación. Uy, ya se me hizo muy tarde. Después, otro de los objetos visuales, esto tienen que tener mucho cuidado porque suelen usarlo un montón, porque capaz que es como lo primero que se ve, es el de el gráfico de anillo o de el gráfico de torta, ¿sí? Esto sirve más que nada para representar eh, categorías, ¿sí? Nos van a pedir, ahora leemos, nos va a pedir un valor numérico y una leyenda, o sea, una categoría. Vamos a hacer un gráfico, fíjense que me piden una leyenda y un valor, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, decir, bueno, a ver la cantidad de legajos vamos a ir por categoría agrupada. Fíjese lo que hice, es otra manera también de representar lo que habíamos hecho en una barra apaisada. Me muestra cómo se distribuye la cantidad de legajos por categoría, ¿sí? Acá lo primero que haría es eh, tengo que ver qué es lo que me sirve, si me sirve ver el valor numérico o el porcentaje respecto al total. Eso se puede editar, como siempre se puede editar acá. Eh, etiquetas de datos, valor de los datos y porcentaje del total. Yo le podría decir no solo, mostrame el porcentaje del total. O no, quiero saber los valores de los datos. Eso depende del objetivo, obviamente, del usuario, de lo que se quiera ver. Tengo que editar los colores, obviamente. Esto también como recomendación, que tenga una lógica, no usar un mismo color de categoría para cosas totalmente distintas, es decir, que haya una continuidad. Si los administrativos siempre tienen un color, que eso se replica en los distintos objetos visuales y que ese color no se utilice para otra categoría, porque puede confundir. O sea, visualmente eso se debería poder interpretar rápidamente lo que se está viendo. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio la variable? En vez de categoría agrupada, voy a categoría. Fíjese lo que... Esto también lo he visto un montón de veces. No se entiende nada. Estos objetos visuales sirven cuando tengo pocas categorías. No sé, obras, el estado de una obra en ejecución, finalizada, neutralizada, eh, personas activas, inactivas y activas, o sin datos. Como categorías así bien agrupadas.
que sean sencillas de interpretar y no sean un montón como es este caso, ¿sí? Esto también, ténganlo en cuenta, los colores y las variables que utilice para graficar. Si tengo un montón, de ya me va a servir otro tipo de gráfico, si no es que no lo tengo que graficar, lo puedo usar otro. Cuando tengo muchos datos, y vamos a otro de los objetos visuales, suelen utilizarse mucho unas tablas o matrices, ¿sí? Voy a ir a una tabla primero para explicarles, que he visto que algunos lo usaron. A mí mucho no me gusta, depende, obviamente, del objetivo. Las tablas. Las tablas solo tiene una variable, ¿sí? Columnas. Voy a ir insertando variables a mi tabla y se van a ir agrupando por como unas columnas sin agruparse, ¿sí? Sin hacer ningún cálculo matemático, que es muy diferente a una matriz que ahora vamos a ver. La matriz es muy similar o se puede asemejar a una tabla dinámica en Excel. Entonces, vamos a poner eh, categoría agrupada, vamos a poner el apellido, vamos a poner el legajo, esto lo puedo ir cambiando el orden como quiera, y vamos a poner la posición. ¿Qué está haciendo acá? Lo que está haciendo es simplemente en columnas mostrarnos los datos que figuran en mi dataset, ¿sí? Y como les dije, no está haciendo ninguna agrupación. Fíjense que administrativos se repite en tantas personas estén categorizadas acá como administrativos. Em, Esto puede ser útil, no me está, puede ser útil o no, hay que ver. Y vamos a vincularlas, ya que estamos, con la tabla que tenemos acá. Vamos a decir a ver cuánto se le pagó eh, de neto, ¿sí? Cuánto se le pagó a tal persona en total. Bien, vamos a cambiarlo. Esto es una tabla que, como cualquier objeto visual, también se puede editar los encabezados, se puede editar el tamaño del texto, se puede editar eh, los colores. Voy a cambiarla a una matriz. ¿Qué pasa en la matriz? Bueno, nada, me puso los datos donde quiso, esto lo tengo que editar. Tenemos estas, se llaman slots, como lugares, o sea, sí, campos en los que yo tengo que ir completando, ¿sí? Y me pide filas, que puedo seleccionar, como veo acá, más de una, columnas y valores. Es muy parecido a una tabla dinámica cuando yo inserto una tabla dinámica y me aparece a la derecha todas las variables de la tabla y tengo que ir arrastrando los filtros, columnas, filas, valores. ¿Sí? Por eso es muy similar a una tabla dinámica. Y lo que me permite es que me permite agrupar, ¿sí? En estas filas, o sea, tener jerarquías. Vieron que teníamos jerarquía de fechas y acá jerarquía de datos, ¿sí? Podría poner en la columna, en valores vamos a poner el neto, está bien. En columnas está, fíjense que me puso el legajo esto. O sea, me arma un listado, una cantidad de columnas de distintos legajos. No lo voy a arrastrar para allá. Voy a poner en columnas la categoría y vamos a poner mejor posición arriba, ¿sí? Que sea la primera fila. ¿Qué me está haciendo acá? Lo que está haciendo es, en fila es la posición y como un segundo nivel el legajo y un segundo nivel el apellido. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago clic acá, no se ve muy bien, pero es un más, me aparece el número de legajo. Y si yo sigo abriendo acá, me aparece el apellido. Yo de hecho podría haberle incorporado, en vez de apellido, le podría haber puesto, quiero que tenga algún mes de pago. A ver si tengo.
Voy a volver un poco para atrás. Lo que quiero ver es, fíjense que podría, acá con estas flechitas puedo volver al estado anterior, o sea, al totalmente agrupado, y podría esto, expandir el nivel de jerarquía, que me abre todas las opciones, ¿sí? Puedo ir un nivel más. Entonces, por ejemplo, en la posición administrativa de gestión de educación municipal está esta persona con este legajo y se le pagó en el mes de agosto 94.000 porque está en valores el sueldo en su categoría administrativa. ¿Sí? Eh, no sé si sirve mucho, a ver si hay más personas, porque me parece que... Ah, sí, una persona puede cobrar, claro, cargo docente y horas cátedra, ¿sí? Esa es la diferencia con una tabla, ¿sí? Que tengo, de acuerdo a cómo arme estos campos, me hace medidas implícitas, cálculos implícitos, ¿sí? Acá me está sumando cuánto le pagué y en X cantidad de meses. Y me arman los totales. Bueno, de administrativos, este total. De cargo docente, este total. Voy a checar acá. Esto puede no, o también esto para que lo sepan, las columnas no es un campo obligatorio, lo puedo sacar. Y que simplemente me figure, no me interesa saber el monto por categoría, simplemente quiero saber por posición cuánto recibió. Sí. De hecho, podría sacar también los distintos niveles y que quede así. Pero una matriz está bueno para incorporar información subyacente. Así el usuario también navega un poco con los datos. Y por defecto está así de forma agrupada, responde una pregunta rápida o preguntas rápidas de, bueno, ¿cuánto se pagó? Acá puedo aplicar filtros, de hecho, fíjense cómo se me... Necesito saber cuánto se pagó de tal fecha a tal fecha, listo, acá me dice, y puedo decir, bueno, en esta tabla también interesa saber em, categoría, ¿no? Entonces, administrativo, o el LEA, o el apellido y el nombre, ¿sí? Bien, ¿se entendió? ¿Alguien levantó la mano? No sé si ahí me llegó notificaciones. ¿La fuiste vos? No sé si... Sí, era un comentario anterior eh, que tenía que ver más que nada con el uso de los gráficos. Eh, Básicamente, esto de que, bueno, lo que decías vos, si tienes muchos datos, el gráfico de torta no sirve. Y básicamente el Mm, gráfico de torta se utiliza para mostrar eh, la totalidad, o sea, poder mostrar un universo y poder mostrar cómo está compuesto ese universo. Ese es el objetivo principal del gráfico de torta. Después, estos que serían más gráficos de línea, tienen más que ver o se utilizan más para mostrar evolución temporal. Los gráficos de barras o columnas para mostrar cantidades. mm, Por ejemplo, nosotros no podemos conocer capaz cómo está compuesto la totalidad del universo en función de un gráfico de barras, porque básicamente capaz no podemos tener noción de cómo es la totalidad. En cambio, el gráfico de tortas o el gráfico que es como un círculo, que no sabe el nombre, como una arandela, mm, esos son los que se usan para conocer cómo está compuesto la totalidad de un universo de análisis. Y bueno, los de dispersión son más para analizar la relación entre dos o más variables. claro. Se utilizan para ese tipo de cosas. Eh, Ex- Así que nada, eso era para sumar en la dirección de lo que vos estabas planteando. Sí, cada uno tiene como, nada, se suelen utilizar de convenciones de uso de los objetos visuales. También
es como decir el AU, y también la orientación en general. Los segmentadores de datos van al comienzo como uno tiende a leer o sí, cualquier documento y cualquier informe de izquierda a derecha como simulando una Z. Entonces, por eso siempre se recomienda tener los filtros a la izquierda o todos a la izquierda o todos los filtros en el encabezado. Después, las etiquetas de datos, bueno, la sumatoria total de tal indicador, tal porcentaje, como datos agrupados, y después estos gráficos de categoría, uno a la derecha, y abajo puede ser tablas, matrices, gráfico de línea. Como que eso es como una convención bastante, nada, que es así como se hacen. Por eso, más o menos todos los reportes siguen una cierta lógica y es parecido. Algo que no me olvidé mencionar y me acordé, que está bueno para que lo sepan, que es que ustedes que seguramente tienen que trabajar con identidad de los colores, ustedes acá en Ver tienen una opción de personalizar el tema actual. Acá ustedes podrían guardar con un nombre, no sé, ministerio de tal, provincia, y guardar la manera en los colores principales, secundarios, y cuando ustedes arrastren un objeto visual, cuando creen una etiqueta, cuando inserten un título, va a tomar estos colores, ¿sí? Fíjense que cuando insertaba un objeto visual me estaba tomando esta gama de celeste porque así yo lo tengo. Entonces no se ven. Podría ir acá editando los colores que se suelen utilizar. También podría, para que por defecto me aparezcan los colores de los títulos, la tipografía, el tamaño de los títulos de las tarjetas de los encabezados. Sí van a tener fondos mis objetos visuales. O sea, acá está bueno si ustedes van a hacer varios tableros y tienen una identidad que tienen que respetar, que quede acá fijo para que no tengan que todo el tiempo, cada vez que insertan un objeto visual, tener que editarle el color y ver, bueno, qué código uso para tal celeste. O ustedes ya lo programan acá, lo guardan y ya les queda guardado para otros tableros también. Eso está bueno, se ahorran un montón de tiempo de edición. Igual, algo también para que lo sepan, la función de pincel, acá de copiar formato, también está disponible, así como hay en Excel o en PowerPoint, también está en Power BI. Puedo copiar el formato, seleccionando un objeto visual y arrastrándole hacia el otro, ¿sí? Acá no sé por qué me cambió el nombre. Ah, porque categoría de administrativo estaba puesto como verde. Fíjense, a ver. Si yo pongo acá categoría, fíjense, me copió, me reconoció que administrativo acá lo había puesto como verde y viajo hasta de esa manera también. Esto está bueno para que lo tengan en cuenta. También se ahorran mucho tiempo de diseño. Bien. Tablas principales, bueno, esto ya lo vimos, tablas y matrices. No sé si hay algo más que... sí. Bien. Segmentadores de datos también lo vimos. Una de las opciones que no le mostré es esta, que es la de mosaico, que está buena también, pero cuando tengo pocas categorías, si tengo muchas, no me va a servir. Si yo edito, o sea, hago clic, siempre hagan clic sobre el objeto visual que quieren editar, eso no se olviden. Hago clic en el pincel, configuración del segmentador y, tengo lista desplegable. Ah, mira, esta no me permite, debe ser por la cantidad de datos que tengo. Ah, no, 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 esto es porque tengo dos niveles. Si yo saco uno de ellos y otra vez voy al pincel, me tiene que aparecer la opción mosaico. Ahí se me habilitó la opción mosaico, que básicamente es crear botones, estos se suelen usar así como grande, para que el usuario simplemente haga clic y capaz que visualmente es un poco más lindo, pero tengo que tener pocas, porque acá si no tengo que ir haciendo buscar y es un chino. Pero bueno, tengo que tener obviamente solo una variable, no como tenía anteriormente. Voy a volver a la anterior. Bien.
Otro de los objetos que sí o sí, no hay un informe que no tenga etiquetas de datos. Siempre es necesario que haya una etiqueta de datos para obtener información al instante de algún dato agrupado de mi informe, ¿sí? Bueno, acá hay un ejemplo de total votos porque estamos analizando los resultados de las elecciones. En el ejemplo que vemos, total sancionado, total presupuestado, porcentaje de ejecutado. Ahí es importante elegir, crear una etiqueta con un dato que me sirva para responder alguna pregunta súper frecuente. Bueno, herramientas de los objetos visuales. Esta ya la vimos, que es la función DILDRAWN, que es básicamente navegar sobre las distintas jerarquías de mis matrices. En este caso sería una matriz, y también pueden ser unos objetos visuales de líneas, como vimos también cuando tenemos una fecha y tenemos una jerarquía de fechas. Cuando tenemos una matriz podemos ir navegando sobre las distintas filas. Si tenemos distintos niveles de filas, podemos ir yendo o haciendo clic en este icono, se abren todas. Si no, podemos seleccionar de a una, pero este botón nos simplifica cuando tenemos muchos datos. A ver, otra herramienta. Otra herramienta que se suele utilizar o insertar en los objetos visuales es la de los botones. Sí, les voy a mostrar. Los botones, acá en insertar, puedo insertar cuadro de texto. Eso es muy útil si yo necesito incorporar eh, un título, ¿sí? Reporte anual, no sé. Y acá yo podría cambiarle, ahí, selecciono todo, y reporte anual, y efectos, le voy a sacar el fondo. ¿Sí? O sea que puedo incorporar textos entonces que sean, se suelen utilizar para esto, para, para títulos, o incluso también para alguna nota al pie. Lo puedo poner en cursiva, cosa que es un texto ¿cómo se llama? Estático, y no necesito aclarar, lo puedo insertar. No, lo ideal es que no haya mucho texto, la verdad, en los informes. La idea es que sea bastante dinámico, gráficos, y se entiendan sin tener que aclarar mucho. Y otra opción que tenemos dentro de estos botones es la de, tenemos varias, ¿sí? Podemos insertar una flecha hacia atrás, una flecha hacia la derecha, podemos poner un botón de ayuda. Y algo que se suele utilizar un montón es el navegador de páginas, ¿sí? Voy a ponerlo acá. Fíjense que cuando hice clic ahí, me apareció esto que parecía como un segmentador de estilo mosaico, donde me figuran las páginas que tengo activas en mi informe, ¿sí? Esto se suele utilizar mucho cuando tengo un tablero que tiene muchas páginas, entonces está bueno. Y le puedo indicar acá qué páginas quiero mostrar en este botón, ¿sí? Cuando publico el tablero, el usuario hace clic en el botón y lo lleva directamente a la página en cuestión. Acá, como estoy en la aplicación, tengo que apretar control. Eso también para que lo tengan. Muchas de las funciones que tengo que hacer clic con control y demás se simplifican cuando lo publico. Esto se suele usar un montón para hacer un índice, ¿sí? Acá hay un portal, un ejemplo, y fíjense cómo debería actualizar. Inserté una página y me apareció automáticamente acá la página. Se suele utilizar mucho para un índice, para establecer un índice, y también para que el usuario está en alguna página en particular y quiera ir a otra que le interese y va y hace clic ahí. También, bueno, están lo de los botones hacia atrás, en donde yo, para que esto deje de ser una imagen de una flecha y tenga alguna acción en particular, tengo que
acá en formato de botón, cuando hago clic sobre el objeto, me aparece esta opción de acción, ¿sí? Que está deshabilitada por defecto. Yo lo voy a poner, le voy a dar, lo voy a habilitar y le digo cuál es la función que va a tener este botón, ¿sí? Me dice que sea, estas son las que se suelen utilizar más. La de atrás, entonces me va a llevar a la página que esté la anterior a esta, o le puedo indicar a qué página tiene que ir, ¿sí? Navegación de páginas. Y le digo que siempre vaya al portal. Esto es muy útil para, claro, le puedo copiar este objeto visual y decir que siempre vaya al portal, ¿sí? Entonces digo, no quiero volver al menú principal. ¿Sí? Puedo acá crear un menú principal, hacerlo lindo y incorporar este botón. Yo lo que también suelo utilizar mucho es, no sé si lo tengo a mano, es una casita. Hay en Google, si ustedes buscan en Google imágenes, hay imágenes públicas que son gratuitas y se pueden tomar, que no tienen, pueden utilizar tranquilamente, que son como iconos. Entonces yo me suelo descargar tengo como varias casitas así, y entonces pongo la imagen, busco la imagen y nada, selecciono la imagen, la copio y a la imagen le doy el botón. Toda la imagen puede tener un botón de acción, ¿sí? Em, y le puedo decir que la acción sea navegador de páginas y que me lleve a o sea, de esta manera, toda la imagen que yo inserte va a tener esta opción, acción y navegador de página, y le indico a dónde tiene que ir, el destino de la función esta de hacer clic. Eso también está bueno. Hay iconos que, no, esta flechita yo mucho no la uso, está bueno agarrar de Google mejor imágenes más limpias. O si tienen, bueno, diseñadores en el organismo donde trabajan y les puede diseñar algo que que se acorde, también está bueno. Sí, Lau. No, otra función de esta herramienta es, por ejemplo, nosotros mostramos un dato sencillo y reducido en un tablero, y con ese botón le damos la indicación al usuario de que puede ir a otro tablero donde se abre o se amplifican esa información en particular. O sea, por ejemplo, podría ser en este caso ver más datos sobre la escuela número 1 o ver más datos sobre horas cátedra. Entonces, saltás de este Sí, tablero, saltás a otro tablero donde solo exclusivamente se analiza la información sobre horas cátedras o sobre cargos docentes. Entonces te das una exactamente. indicación, es como más parecido a a la experiencia que uno tiene como usuario en una página Una web, página. donde Sí, amplifica también se utiliza para eso. Nada, eso exacto. quería comentar. Hay una función acá, sí, gracias. Hay una URL web, que es otra posibilidad, donde yo puedo insertar acá una URL. Y de hecho, le podría editar esta flecha, porque esta flecha no me está diciendo nada, creo que en estilo. eh, eh, no, generativa está. A ver. En título, a ver si me da. No, en título no quiero. No tiene que ser. En texto acá. En botón, en estilo, habilitar la función texto, entonces le digo ir a tal página. Entonces, acá le aclaro que si hace clic en ese botón, lo va a llevar a X lado. O ver más detalles de él, como decía Lau, no sé, de alguna dependencia. Entonces te lleva, si insertas la URL del tablero, te lleva o ir al sistema, entonces, o a la página del ministerio, o lo que sea, lo que quieras. Mm, Bien. Desde ya les digo, como para ir cerrando, es que cada objeto visual tiene infinitas posibilidades de edición. Esto va cambiando, no sé si les mencioné, pero Power BI tiene una particularidad que actualiza mensualmente
la herramienta. Por eso también bueno, sí lo mencionamos, por eso les recomendamos hacer las descargas de la App Store, porque cuando ustedes se descargan de ahí, automáticamente, cuando hay una actualización en la app, se actualiza automáticamente. Y muchas de esas actualizaciones son en esta sección, ¿sí? En estas posibilidades de edición de los objetos visuales, ¿sí? En general, la verdad que yo hasta ahora no vi que, sí, se incorporaron estos objetos visuales nuevos, que es como la versión de etiqueta de datos y segmentador mejorada, que nada, si quieren chusmenlo, es muy parecido, son más lindas, la verdad. Pero hace actualizaciones de ese estilo, así que nada, chusmen, vayan probando cómo va quedando, cómo les gusta y nada, es mucho de exploración, pero bueno, ya tiene más o menos la base. Mm, a ver, a ver, a ver. Si quiero que figure un botón que me imprima o descargue el informe que se tiene que programar. Y hay una función dentro de Power BI Service que es para descargar en formato PDF y te descarga el informe en PDF. O, sí, o en PowerPoint, dentro de Power BI Service. Que hoy no llegamos a darlo, lo vemos la semana que viene, pero una vez que publicamos el tablero, uno puede descargar en PDF o en PowerPoint. Bueno, a ver si llegamos a ver algo más. Bueno, doy esto último que es importante y la clase que viene terminamos con el resto. La interacción de los objetos visuales, ¿sí? Por defecto, o sea, por default, todos los objetos visuales que yo voy insertando en mi lienzo están relacionados. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago clic en esta tabla, me va a filtrar todo el resto. Si yo hago clic en estos administrativos, me va a mostrar en esta tabla solo los administrativos y cómo fue la inactividad de todos los administrativos. ¿Sí? ¿Se entiende? Todos los objetos están conectados. No solo los segmentadores funcionan como filtro, sino también los objetos visuales. Muchas veces pasa que yo no quiero, sobre todo cuando inserto una etiqueta de datos, por ejemplo, acá me serviría tener el recuento de legajos. Tengo 41 personas. Muchas veces no quiero que se pierda este dato, ¿sí? Del número total. Porque, ¿qué pasa? Si yo hago clic acá, me hace un filtro, ¿sí? De los que están en educación y empleo. ¿Cómo hago para editar esta relación y que no haya, en realidad, que no se mueva esta etiqueta? Eso se hace a partir de una función que se habilita cuando hago clic sobre un objeto visual, ¿sí? En este caso voy a hacer clic sobre dependencia, este filtro, y voy a ir a formato y hay un botón que se llama editar interacciones, ¿sí? Cuando hago clic sobre editar interacciones, todos los objetos visuales que no son el que estoy seleccionando van a tener como 2 o 3 opciones. Cuando quiero que no se mueva, que no haya interacción, que no filtre este objeto visual al que estoy editando, tengo que hacer clic acá, en ninguno, ¿sí? Ahí. Y en ninguno. Bueno, acá yo quiero que edite, así que nada, lo voy a habilitar. Entonces, voy a sacar este botón para que esos cositos no me hagan ruido. Si yo hago clic acá, fíjense que se me mueve todos los gráficos, pero no la etiqueta, ¿sí? Así que nada, también para que jueguen con esto de interacción. Para editarlo, siempre hagan clic sobre el objeto. Acá no sirve hacer clic en la etiqueta y editar interacciones porque esto no filtra nada, es una etiqueta de datos. Sí, todo el resto, ¿sí? Esto va a filtrar, entonces tengo que ver si quiero que repercute en todo o no. Bueno, y lo tengo que deshabilitar o habilitar. Y cuando lo tengo habilitado me aparecen estos simbolitos que
hacen ruido cuando lo estoy editando, así que acuérdense de deshabilitarlo. Bueno, llegamos justo. ¿Se entendió esta parte? Está buena, es parte del diseño que... Y esto el usuario cuando uno lo publica no lo puede ver, no lo puede editar tampoco. Esto se programa acá, en la aplicación. Y esto es un ejemplo, este yo lo había hecho, con la misma base se puede hacer algo parecido, ¿sí? O sea, se puede hacer esto. Fíjense que tenemos un índice con análisis financiero, que es análisis financiero y presupuestario. Si yo hago clic sobre el botón, me va a llevar al análisis financiero. Y tengo, fíjense que tengo segmentadores de datos, tengo etiquetas, cuánto fue el transacción, cuánto el presupuestado. Puedo filtrar por organismos. eh, Fíjense que tengo distintos objetos visuales. Sí, 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 es mucho de ir probando, ¿eh? Prueben, prueben, prueben hasta que eh, no pasa nada. Lo bueno es que ustedes ya una vez que importan los datasets, pueden hacer lo que quieran con eso. O sea, no van a afectar las bases de origen. Bueno, no pasa nada. Mientras puedas hacer algo en un pequeño modelo, puedes inventar tablas también. Te puedes decir, me puede servir tener tal cosa. Y lo inventás. La idea es que puedas aplicar algo de todo lo que vimos. Bien. Nada, Isa, ahí comentarles a los que Sí, están hoy participando que vimos, bueno, lo que fueron mandando, hay como re buenas propuestas de proyectos. Así que nada, alentarlos a que los que no mandaron lo manden y a los que mandaron que sigan. Nada, vemos como un re buen avance en todo lo que están haciendo. sí, sí, sí. Están muy buenos los trabajos. Y si están trabados o todavía no lo entregaron, no se preocupen, que en todo caso extendemos la fecha, les extendemos la fecha para esta primera entrega. ¿Sí? La idea es que lleguen a la última bien y aprovechen la última clase para hacer consulta. Ah, buenísimo, buenísimo. Está bien, no pasa nada. Avísame y lo charlamos. Vos decime en qué estás trabada. Mándenme los tableros si quieren decir, a ver cómo. Manden el tablero al mail, ahí les paso. eh, si necesitan como algo de inspiración o una segunda opinión. Este es el mail. Ahí Luca y a Adriana, no, eso es lo que les decía Isa. Nada, damos una prórroga para que puedan avanzar, para que nos puedan compartir. Bueno, si tienen algo, alguna duda o algo, también nos lo pueden mandar por mail. Sí, Pero la idea es que puedan ir avanzando cada uno a su ritmo, cada uno a veces le resulta más sencilla la herramienta, a otros les resulta más complicada, cada uno a su ritmo, pero la idea es que lo puedan ir mandando. sí. Aprovechen porque es muy buena la herramienta, es muy intuitiva. Una vez que la agarran, uno puede aprender bastante rápido. Y es mucho de prueba y errores. Practicar, practicar, practicar. Usan mucho el chat, si usan el chat de GPT o el nuevo. También apóyense en eso porque les da una mano enorme. Dale. Bueno, bueno, cualquier cosa estamos por acá y nos vemos el viernes que viene. Bueno, un saludo para todos. Que Un tengan buen saludo. día y buen fin de semana. Adiós. Chao, chao.